Buenos días chicos, o buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos a continuar con el capítulo de propiedades coligativas de las disoluciones. Habíamos visto que un soluto puede ser electrolito, no electrolito. Y dentro de los no electrolitos puede ser volátil y no volátil. En los electrolitos estos pueden disociarse y para los no electrolitos estos no se disocian. Bien, tenemos acá unas ecuaciones que nos van a ayudar para poder ver esta parte de propiedades coligativas. En este caso tenemos el primer caso, el inciso A, que es aumento en el punto de ebullición, donde se tiene la temperatura de ebullición de la disolución. Recuerden que este D mayúscula es para la disolución, menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Esto va a ser igual a un delta T de ebullición y también va a ser igual a una constante ebullioscópica por la molaridad. Esa va a ser mi ecuación 1. Luego tenemos el descenso del punto de congelación. Para el descenso del punto de congelación es similar a la anterior ecuación, solo que en este caso va a ser la temperatura de congelación del disolvente puro menos la temperatura de congelación de la disolución, igual a un delta de temperaturas, pero para la congelación igual a la constante crioscópica por la molaridad. Esa va a ser mi ecuación 2. Para el descenso de la presión de vapor. Para esta parte de la presión de vapor solo se maneja, recuerden este término, ¿no ve? Esta es la fracción molar, pero del disolvente, ¿ya? En estos dos incisos de acá se toma más en cuenta lo que es el soluto. Pero en cambio, para este caso del descenso de la presión de vapor se toma en cuenta lo que es el disolvente. Entonces, en este caso se tiene la presión de vapor de la disolución va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del disolvente. Esta va a ser mi ecuación 3. Existen algunos casos en los cuales les pueden pedir la presión total en un sistema. Entonces va a ser directamente, digamos, que como la ley que hacíamos, la ley de Dalton, no se deben acordar, es similar. La presión de A va a ser la fracción molar por la presión de A del componente A puro. La presión de B va a ser la fracción molar de B por la presión de B, pero puro. Entonces la presión total va a ser la suma de estos dos términos. Y ya, esto es en el caso que les digan para mezclas. Pero no es muy usual, usualmente se pide hasta el 3. Ahora, la presión osmótica, también conocida como ósmosis. Bien, en este caso, pi es mi presión osmótica, ¿ya? Y es bien similar esta ecuación a la ecuación Power-Raton, ¿no ves? Es sumamente similar, así que esta ecuación no se van a olvidar jamás. En esta ecuación hay una variante que vamos a ver cuando resolvamos un ejercicio, ¿sí? Hasta aquí, pero son las 4 ecuaciones. Pero estas ecuaciones que hemos visto hasta ahora son para no electrolitos, para volátil y no volátil. Pero ¿qué hago si tengo electrolitos? Entonces se toma en cuenta lo siguiente. También se les llama soluciones iónicas. En este caso se tiene las mismas ecuaciones en realidad son. Ya estas son las mismas ecuaciones, solo que en este caso, para el delta T de ebullición, va a ser afectado por el coeficiente o el factor de Van Hoff, ¿ya? La temperatura de ebullición, recuerden que es, vamos a recordar, la temperatura, no quiero rayar, aquí está. Esto va a ser igual a la temperatura de ebullición de mi disolución menos la temperatura de ebullición de mi disolvente puro, ¿ve? Y para aquí, la temperatura de congelación de mi disolvente puro menos la temperatura de congelación de mi disolución, ¿ya? Eso para que no se olvide. Ya, ¿cómo estábamos acá? Para la temperatura de ebullición va a ser igual al factor de Van Hoff por la constante ebullioscópica por la molaridad. Esa va a ser 1, pero esta vez va a ser con una comillita.
para distinguirlo. Para B, igual, un delta C de congelación. Delta C de congelación va a ser de la temperatura de congelación de mi disolvente puro menos la temperatura de congelación de mi disolución. Igual a mi factor de Van Hoff por mi constante crioscópica por mi molaridad. Para el inciso C, que habíamos visto, ¿no?, en los casos, vamos a tener en este caso que desarrollar lo que es la fracción molar de la disolución. Esto viene de moles, ¿no?, de la fracción molar de mi disolución va a ser moles de mi disolvente, perdón, moles de mi disolvente más moles de mi soluto. Y de ahí viene. Moles, estamos reemplazando con masa y peso molecular acá. ¿Ya? Este factor de Van Hoff afecta a lo que es el soluto, ¿ya? Es por eso que solo se está multiplicando al término del soluto, ¿ya? Entonces acá se tiene la presión de vapor de mi disolución va a ser igual a la presión de vapor de mi disolvente puro por la masa de mi disolvente sobre la masa de mi disolvente, peso molecular de mi disolvente, perdón, sobre la masa de mi disolvente sobre el peso molecular de mi disolvente, más el factor de Van Hoff por el peso, la masa de soluto sobre el peso molecular. Listo, esa va a ser mi ecuación 3. Ahora, lo mismo acá para la presión osmótica. La presión osmótica igual tiene que ver mucho con el soluto y va a afectar acá directamente, ¿sí?, al número de moles, va a ir a multiplicar, ¿ya? Esto, por si se acuerdan, número de moles sobre volumen, ¿a qué puede ser igual esto? A concentración. ¿Y a qué concentración la podemos asemejar? A la de molitro. ¿Y esto qué es? Molaridad. O sea que si les dan una molaridad para el caso de la presión osmótica, directamente pueden usar esto, ¿ya? La molaridad. Ya, ahora, ¿pero cómo determino este factor de Van Hoff? En este caso, para disociaciones, se tiene lo que es el grado de disociación, ¿ya? Este es el grado de adición, este alfa, ¿ya? Acá no lo he anotado, pero este es el grado de disociación. ¿Dónde lo anoto? Grado de disociación. Si en el examen les dijeran con un grado de disociación del 25%, entonces les están dando en tanto por ciento. Pero para utilizar la ecuación conviene usar esta, ¿ya? Este en tanto por 1. Ya. Ahora, se dan cuenta que este grado de disociación me da en función del factor de Van Hoff y este término que es el número de iones que están en la solución. Acá está. Número de iones que están en la solución. Y estos pueden ser cationes y aniones. ¿Y cómo voy a determinar eso? Para eso acá tenemos una pequeña explicación de cómo se determina. Ustedes se deben acordar de cómo se disocia para redox, para método ion-electrón, ¿no ve? Del prefa, eso les va a servir mucho. ¿Cómo hacen? Si les dicen el ejercicio, se tiene una solución de cloruro de sodio, listo, anotan su fórmula. Luego, ¿qué van a hacer? Lo van a disociar. Cloro, sodio, solo tiene 1 y 1, ¿no ve? Listo, 2. ¿Cómo sale 2? Porque estoy sumando sus coeficientes. Listo. Para el caso del dicromato de potasio, también se puede hacer. Aquí miren, como es una sal, recuerden que aquí tiene menos 2, ¿no ve? Esto es más 1. A este va a ir acá, este menos 2 va a ir acá. Pero al momento de disociarse, este 2 va a pasar adelante del potasio, ¿no ve? Más, acá solo va a ser 1 porque le está dando solo un potasio. Ya, entonces estos dos, ¿cuánto van a sumar? 2 más 1 va a ser 3. Y de la misma manera para el siguiente ejemplo, para el bicarbonato de sodio. Nosotros vamos a disociar acá igual de la misma manera. El bicarbonato le queda un hidrógeno más, acá tiene más 1. Otra vez van a cambiar valencias, va a venir un 1 acá y un 1 acá del bicarbonato. ¿Cuánto suman estos dos? 1 más 1, 2. Listo. Para el cloruro férrico, de la misma manera. Este férrico tiene más 3, este tiene menos 1.
el -1 va a pasar acá y el 3 va a pasar acá. Entonces, sumo mis coeficientes. 1 más 3 va a ser 4. Y ya, hasta ahí entonces. Entonces, esta va a ser mi ecuación más importante para determinar lo que es el factor de Van Hoff para soluciones con electrolitos, ¿ya? Usualmente ya saben, ¿no? Los electrolitos son los que están formados por sales. Si les dice una sal, ya ese rato ya se van a dar cuenta que tienen que hacer con el factor de Van Hoff, el grado de disociación. Listo. Ahora vamos a hacer algunos pequeños ejemplos de ejercicios de aplicación, ¿sí? Bien. Para el primer ejercicio, ¿qué nos dice? A unos 50 grados centígrados, la presión de vapor del benceno resulta ser de 269,3 milímetros de mercurio. Hallar a la misma temperatura la presión de vapor de una disolución que contiene 1,26 gramos de naftaleno, me da su fórmula, en 25,7 gramos de benceno. Ya, listo. Acá se dan cuenta que ya les está diciendo que el soluto es el naftaleno y el benceno es mi disolvente, ¿no? Porque el naftaleno está en menor cantidad que el benceno. Ya. Vamos a escribir entonces datos. Nos está diciendo la temperatura 50 grados centígrados, me está diciendo que la presión de vapor del disolvente, en este caso hemos dicho que es el benceno, es 269,3 milímetros de mercurio. Ahora, para el soluto se tiene una masa de 1,26 y el peso molecular tienen que hallarlo ustedes en el examen, ¿no ven? Va a ser 10 por 12 más 8, ¿no ven? Y va a salirle 128. Para el disolvente nos da la masa 25,07 gramos de benceno. Luego también tenemos que hallar el peso molecular, que va a ser 6 por 12 más 6 igual a 78 gramos. Listo. Luego, ¿qué más me dice? Esto es la respuesta, nada que ver, ¿no? Ya. Hasta ahí entonces tenemos los datos. Nos está pidiendo que hallemos la presión de vapor de una disolución. Y nosotros, ¿qué hemos dicho que tenemos que usar cuando nos pide para una disolución? Tenemos que usar esta ecuación, ¿no ven? Descenso de la presión de vapor, que está en función del disolvente. Y es mi ecuación número 3. Entonces esa ecuación es la que estoy volviendo a escribir acá. Con la ecuación, inciso C, descenso de la presión de vapor va a ser igual a la fracción molar del disolvente por la presión vapor del disolvente puro. Listo. Ahora, en acá, ¿qué es lo que me importa saber? Es la fracción del disolvente, ¿ya? Porque la presión de vapor del disolvente puro ya me está dando, ¿no? Está acá. Entonces, lo que me falta determinar es la fracción molar de mi disolvente, valga la redundancia. Entonces, vamos a tener acá, como les había mencionado, vamos desglosando. La fracción molar de mi disolvente va a ser igual a los moles de disolvente sobre moles del disolvente más moles del soluto. Esto va a ser igual a masa sobre peso molecular del disolvente, masa sobre peso molecular, pero ya del soluto. Vamos a reemplazar nuestros datos porque todo es dato. Tenemos las masas y los pesos moleculares. ¿Cuánto me sale en este caso? La fracción molar me sale 0,97. Vamos a reemplazar entonces este dato que hemos acabado de hallar en mi ecuación 3 y vamos a multiplicar 0,97 por 269,3 milímetros de mercurio y me va a dar la presión de vapor del disolvente y me sale 261,221 milímetros de mercurio. Listo. Hasta ahí es el primer ejercicio y sale igual el resultado, ¿sí? 261. Listo. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio, que es similar, solo que en este caso es una variante, hay una variante, ¿ya? Nos dice, para este tipo de ejercicios, chicos, yo les recomiendo que lean calmadamente, tranquilamente, no apresuradamente, porque se les puede ir algún término. Ya, en la primera lectura, a 80.2
punto de ebullición del benceno, la presión de vapor de una disolución formada, por 3,54 gramos de nitrobenceno y 42,61 gramos de benceno es 731,8 milímetros de mercurio. Calcular el peso molecular del nitrobenceno. Es exactamente el mismo procedimiento, solo que en este caso, como les había mencionado, tienen que tener cuidado en leer, porque nos dice que está en punto de ebullición. ¿A ver? Entonces, cuando les digan punto de ebullición, lo primero que se les tiene que venir a la mente, siempre y cuando no les diga que sea en La Paz, ustedes van a usar la presión a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Entonces ya vamos a tener acá nuestro primer dato. La presión de vapor de mi disolución va a ser 760 milímetros de mercurio. Eso, ojo, estoy sacando del enunciado, ¿no ven? No de los datos que me está dando, sino del enunciado, de la lectura, de comprensión. Listo. Luego acá me está diciendo que tengo mi soluto, mi disolvente. Me está dando mi masa de soluto, que es 3,54 gramos. ¿Me da el peso molecular de soluto? No, en realidad eso es lo que quiere que hallemos, ¿no ve? Del nitrobenceno. Ahora, la masa del disolvente también me está dando, que es 42,61 gramos. El peso molecular lo puedo determinar porque el benceno es conocido, ¿no ve? Carbono 6, hidrógeno 6. Hace unos momentos igual lo hacíamos, ¿no ve? Listo. Ahora, nuevamente vamos a utilizar la ecuación 3. Presión de vapor de mi disolución igual a la fracción molar de mi disolución por mi presión de vapor de mi disolución, disolvente, pero puro. Me da mi presión de vapor de mi disolvente y es 731,8 milímetros de mercurio. Ok. Nosotros, ¿qué vamos a hacer entonces? Solución. De mi ecuación 3, vamos a despejar mi fracción molar de mi disolvente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Presión de vapor de mi disolvente sobre presión de vapor de mi disolvente puro. Y esto va a ser igual a los moles de disolvente sobre moles de disolvente más moles de soluto. ¿Ya? Y acá, nuevamente, lo mismo que veíamos, ¿no ven? Masa de disolvente, peso molecular de disolvente. Masa de soluto, peso molecular de disoluto. Acá igual, ¿no ven? Acá igual, ya tenemos estos datos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Solo nos queda reemplazar lo que nos queda. Pero en este caso, ¿qué cosa no vamos a tener? Este término, ¿no ven? Este término es el que no teníamos nosotros. Y ese es el que vamos a hallar. Es por eso que me han dado todos los datos. Entonces, vamos a sustituir nuestros datos. Y todos me están quedando en términos del peso molecular de soluto. Acá estoy reemplazando masa de disolvente 42,61, peso molecular del disolvente 78. Acá nuevamente el mismo dato que les había mencionado. Masa de soluto 3,54, peso molecular de mi soluto es mi incógnita. Igual. Presión de vapor de mi disolución 760 milímetros de mercurio sobre presión de vapor de mi disolvente es 731 milímetros de mercurio. Aplicamos el solver y me sale 169,82 gramos sobre mol. Y si ustedes buscan para su curiosidad en internet, les va a salir 170, si no me equivoco, el peso molecular para el dinitrobenceno, ya que es bien similar. Estas pruebas que acá se tienen son más que todo a veces también para determinar lo que son pesos moleculares, ¿ya? Listo. Ahora vamos a pasar a un tercer ejercicio. Este tercer ejercicio está más enfocado en que ahora tenemos que hallar un compuesto orgánico. Ya, entonces vamos a dar una lectura. En un compuesto orgánico recientemente sintetizado, que se está encontrando recién, ¿ven? Se determinó que contiene 63,2% en masa de carbono, 88,8% en hidrógeno y el resto oxígeno. Una disolución de 0,0702 gramos de este compuesto en 0,804 gramos de alcanfor
presenta un punto de solidificación de 15.3 inferior al alcanfor. Esta parte está interesante, ¿no? Inferior al alcanfor. ¿Cuál es el peso molecular y cuál es la fórmula del nuevo compuesto? Me está dando la constante crioscópica. En este caso, las constantes crioscópicas van a ser para los disolventes, ¿ya? Cuando les den constantes crioscópicas, ya sea también ebullioscópicas, les están dando para sus disolventes. En este caso, esta constante crioscópica va a pertenecer al alcanfor, ¿ya? No todas las constantes crioscópicas por eso son iguales. Para el agua es diferente, para el alcanfor es diferente. Ya. Entonces, ponemos nuestros datos. Acá me está diciendo que se ha sintetizado un nuevo compuesto y me dice que se ha encontrado 63.2 en carbono, 8.8 en hidrógeno y el resto me dice que es oxígeno. Entonces, del 100% vamos a ir restando, ¿no ven? Menos 63.2 menos 8.8 y me va a quedar 28% de oxígeno. Ahora, ¿qué más me dice? Me da la masa del soluto, que es 0,0702 del nuevo compuesto que estamos hallando, ¿no ven? Para la masa del disolvente, también acá me está dando que es 0,800 gramos de alcanfor. Me dice que se encuentra un punto de solidificación de 15.3 inferior al alcanfor puro. Entonces cuando me dice inferior o me dice una variación, cuando me dice variación incluso es más obvio, ¿no? Me dice que halle, o bueno, que ya tengo el delta, ¿ya? En cambio, si me hubiera dicho que tengo la temperatura de congelación de la disolución, ya. Entonces, en ese caso, hubiera usado este término. ¿No ven? ¿Dónde está? Congelación. Este término hubiera sido el correspondiente, ¿no ven? Pero como en este caso me da un inferior, o si me dijera variación, utilizo esto y esta parte de la ecuación. ¿Sí? Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Me da acá la constante crioscópica. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la ecuación número 2 que habíamos visto ahorita, entonces vamos a sustituir. Tenemos, ¿qué cosa? Delta C, acá igual lo volví a escribir para que se acuerden. Delta C de congelación es igual a la temperatura de congelación de mi disolvente puro menos la temperatura de congelación de mi disolución. Y esto va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. La molalidad, por favor, mejor si lo escriben en estos términos. Pueden escribirlo también en otros términos, pero yo les recomiendo que lo hagan, que lo hallen de esta manera. Van a ver que va a ser más simple para ustedes. Ya, entonces escribiéndolo de esta manera, nos vamos a dar cuenta que nos pide el peso molecular, ¿no? Entonces, al momento de volver a escribir nuestra ecuación, vamos a saber cuál va a ser nuestra incógnita. Y en este caso es el peso molecular del soluto. Entonces, reemplazamos datos. Como hemos identificado que nos da un delta, utilizamos esta ecuación, ¿no ven? Esta parte. Esta igualdad. 15.3 grados centígrados igual a 40 grados centígrados molar por masa de mi soluto por 10 a la 3 sobre masa de mi disolvente por peso molecular de mi soluto. Listo. Simplificamos nuestras unidades. Como habíamos identificado, tenemos que determinar el peso molecular del soluto. Listo. Ya lo hemos determinado. Aquí está una respuesta igual, ¿eh? Ya. Ya tenemos parte entonces resuelto de esta parte. Ahora, para determinar de qué compuesto se trata, nosotros vamos a hacer igual lo que hacíamos en prefa, ¿no ven? Para átomo, gramo, lo llevábamos, ¿no ven? Entonces, ¿qué hacíamos en prefa? Lo dividíamos, ¿no ven? Nos daban porcentajes igual. 63.2 entre el peso atómico del compuesto, ¿no ven? El peso atómico en este caso es 12 gramos, ¿no ven? Listo. Obtenemos 5.25. Para el hidrógeno, igual, tengo 8.8 en porcentaje, ¿no ven? ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? Es 1, ¿no ven? Entonces ahí el mismo, 8.8. Para el oxígeno, tenemos
28%. El peso atómico del oxígeno es 16. Ahora, obteniéndose estos valores, ¿no? Pero, si se acuerdan un poco más de prefa, nosotros ¿qué hacíamos después? Dividíamos entre el número más bajo. En este caso, ¿cuál era el número más bajo? 1,75, ¿no ve? Entonces es por eso que todos estos valores hemos dividido entre 1,75. Y hemos hallado valores enteros. En este caso se ha hallado 3, 5 y 1. Entonces, este es el peso molecular, pero ojo, no es del compuesto, no es la fórmula del compuesto todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nosotros nuestro peso molecular real. Ya. Este es el empírico nomás, ¿no ve? Ya. En este caso, si nosotros sacamos, ¿no ve? 3 por 12 más 5 más 16, se saca el peso molecular empírico de 57 gramos mol. Para determinar la fórmula correcta, recuerden que tenemos que tener el peso molecular real sobre el peso molecular empírico, ¿no ve? Entonces, nosotros en el anterior apartado encontrábamos que era 228,27, entonces lo anotamos. Dividido entre 57 me sale 4. Ya. Entonces, ahora sí que ya tenemos esta relación, nosotros ¿qué vamos a hacer? A nuestra fórmula empírica, vamos a multiplicar, ¿no ve? Este 4 que hemos hallado, lo van a ir a multiplicar, ¿no ve? 4 por 3, 12. 4 por 5, 20. 4 por 1, 4. Y entonces ya hemos hallado la fórmula del compuesto que nos estaban pidiendo. Esta parte, chicos, les recomiendo que tal vez un poco repasen, porque sí probablemente les puedan meter esto. Ya, determinación de fórmulas, porque este es bien completito este ejercicio. Ya. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para la presión osmótica. Estos ejercicios de la presión osmótica son relativamente fáciles. Es más que todo reemplazar en la fórmula y ya. En lo que a veces se suelen confundir es identificando cuál es el soluto, cuál es el disolvente, cuál es la masa del soluto, cuál es la masa del disolvente. ¿Ya? Pero recuerden que yo les había dicho que la masa del soluto es el que se encuentra en menor cantidad, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Nos dice, hallar a 18 grados centígrados la presión osmótica de una disolución de glucosa, nos da la fórmula, que contiene 1 gramo de sustancia en 20 centímetros cúbicos. Nos dice 1 gramo de sustancia, hace referencia directamente al soluto. Tengo acá mi temperatura, me está pidiendo mi presión osmótica. Esta es mi ecuación número 4, ¿eh? De mi ecuación número 4. Disculpar. Hemos dicho que una de las variantes es pi igual a concentración por RT, pero viene de esta ecuación, ¿no ven? Que si no se acuerdan esta sí se van a acordar, ¿no ve? Como es la power ratón, pero en este caso ya no es P, ¿no ve? Va a ser pi. Vamos a despejarlo en función de mol sobre volumen, y eso va a ser concentración. Y esta concentración hemos dicho que usualmente es la molaridad. Disculpad, estoy con mouse. Y ya, la molaridad. Ya. Van a ver por qué se sabe que es la molaridad ahora sí. Entonces, vamos a reemplazar datos porque en realidad todo ya es dato. ¿Ya? Me dice 1 gramo de soluto. Acá, moles, ¿no ven? 1 gramo de soluto lo vamos a llevar a moles con el peso molecular. En un mol de soluto tengo 180 gramos de soluto. Para el volumen, igual me está dando 20 centímetros cúbicos, pero yo quiero en litros. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Estos gramos con estos gramos se van a ir, centímetros con centímetros se van a ir, y esta unidad yo sé que la conocen. Mol de soluto sobre litro de disolución, ¿qué es? Es igual a molaridad, ¿no ven? Mi molaridad entonces va a ser igual a mol de soluto sobre litro de disolvente. Por eso es que les decía, ¿no ven? Que ustedes también pueden usar esta ecuación. Concentración molar por RT. También pueden usar esa ecuación. Listo. Entonces, aclarado eso, vamos a continuar. Nos dice multiplicando R.
Usualmente igual, chicos, para esta parte de presión osmótica se halla con la constante R, que es en atmósferas. En este caso sería 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Aquí se me ha ido en Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va a ir, litro con litro se va a ir. Me va a quedar en atmósferas, ¿no ven? Acá 18 más 273. Ya tenemos ahora sí toda mi expresión. Vamos a multiplicar y dividir, acá sumar, y ¿cuánto van a hallar? 6.63 atmósferas. ¿Ya? Como han visto, esto de presión osmótica no es complicado, ¿ya? Así que tal vez probablemente esto les den como parte de un inciso, no así como parte de un ejercicio completo. Ya, ahora sí, el último ejercicio. Este ejercicio, chicos, es más que todo para explicarles lo que son soluciones con no electrolitos. Es decir, electrolitos, ¿no? Perdón, sí es electrolitos. Ya, ¿qué nos dice acá el enunciado? En el laboratorio de nuestra facultad se tiene un recipiente con 1 litro de agua, en el cual se agregó dicromato de potasio, una determinada cantidad. No sabemos qué cantidad. El punto de ebullición de la anterior disolución registra un valor de 87.13 grados centígrados. Inciso A. Determine la cantidad de soluto agregado, tomando en cuenta que el soluto tiene una disociación aparente del 85% en la disolución. Determine el punto de congelación de la anterior disolución, constante bulloscópica 0,52 grados centígrados molar y constante crioscópica 1,86 grados centígrados molar. Ahora sí, esto es un ejercicio ya tipo. Nos dice que tenemos una disolución. Sabemos que nuestra disolución está formada por un soluto y un disolvente. Nos está dando el dato del disolvente, que es 1 litro. ¿No ve? Y nos está dando acá nuestro soluto, que en este caso es una sal y es el dicromato de potasio. No les va a dar el ejercicio, por si acaso, chicos. No les van a dar la fórmula. Para esto ustedes tienen que dominar nomenclatura. Aquí les van a dar fosfatos, hipofosfitos, nomenclaturas que ustedes tal vez se puedan equivocar, ¿ya? Ya. Entonces, en este caso escribimos nuestra fórmula del dicromato de potasio, la fórmula correcta, ¿no ven? Ya. Nos está diciendo igual que se tiene la temperatura de ebullición de la disolución, ojo, de la disolución, y es 87.13. Para el inciso A me está dando un grado de disociación del 85%. Y una constante bulloscópica de 0,52 grados centígrados molar. Esta constante bulloscópica, nuevamente lo repito, ya saben, es para el disolvente, y en este caso el disolvente es el agua. Ya, en el inciso A me está pidiendo la cantidad de soluto agregado. Para el inciso B me está pidiendo el punto de congelación y me está dando la constante crioscópica. Para el agua también, ¿lo ven? 1,86 grados centígrados molar. En algunos exámenes, chicos, he visto que no ponen ni la constante bulloscópica ni la constante crioscópica, así que es bueno que lo sepan, porque para el agua, como es un disolvente universal, estos dos valores no van a cambiar. Este y este, ¿no? Estos no van a cambiar, así que estos, bueno que lo sepan de memoria, como lo saben las R's, ¿no ven? Las constantes de los gases. Ya. Entonces, vamos a usar las ecuaciones que tienen una comilla, como les había dicho, ¿no ven? Acá arriba un poco vamos a volver a la teoría. Hemos dicho que nuestras ecuaciones que ya van a ser para electrolitos van a ser con comillitas, ¿no ven? Entonces vamos a usar esta primera y esta segunda con comilla. Y también esta de grado de disociación y también parte de esto. Entonces volvemos otra vez. Ya, usando las ecuaciones con comilla, como les había dicho, acá tengo 1 comilla. Ay, ¿dónde está? Aquí está. 1 comilla.
Ya en este caso ya está afectado, ¿no ve? Por la constante de Van Hoff. Va a ser el delta de temperatura de ebullición igual a mi factor de Van Hoff por mi constante bulloscópica por mi molaridad. Vamos a desglosarlo. Va a ser la temperatura de ebullición de mi disolución menos la temperatura de ebullición de mi disolvente puro igual a mi factor de Van Hoff, constante bulloscópica, molaridad. Listo. Acá he escrito algunas variantes que les pueden ayudar. En este caso, para la molaridad, se puede escribir en términos de masa de soluto y masa del disolvente. O, como les había mencionado, en porcentajes. Hay algunos ejercicios, chicos, que tienen directamente, les dan porcentajes y pueden utilizar esta también. Ya que prácticamente es la misma, solo que este es con porcentaje y este es con masa. Ya. Listo. Entonces, nosotros, ¿cuál vamos a usar? Nos están dando masas, ¿no ven? ¿Por qué? Porque 1 litro puede llevarlo directamente a 1000 gramos, ¿no ve? 1 litro es 1000 centímetros cúbicos y 1000 centímetros cúbicos por la densidad va a ser 1000 gramos. Pero esto va a ser para masa. Listo. Ya. Entonces, una vez identificada qué ecuación voy a usar, va a ser esta y esta, ¿no lo hemos dicho? Ya. Vamos a ver. ¿Qué términos me faltan? Me dice que no tengo la masa agregada. Entonces, esto sí o sí es lo que tengo que hallar. Esta es mi incógnita real. Esta incógnita I se puede hallar, ¿ya? Y vamos a ver cómo se halla. Para determinar I, Van Hoff, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el grado de disociación, ¿no ven? La ecuación del grado de disociación, que es igual a alfa igual a mi factor de Van Hoff menos 1 sobre el coeficiente de mis cationes y aniones, ¿no ven? Menos 1. Vamos a despejar y podemos despejarlo con solver directamente, ¿ya? Porque alfa ya tenemos, nos dice acá en el ejercicio, ¿no ven? Con una disociación aparente del 85%. Ah, ya. Entonces, nosotros hemos dicho que cuando tenga porcentaje, nosotros directamente lo vamos a volver en tanto por 1. En tanto por 1 va a ser 0,85. Ya está acá, 0,85. Va a ser igual I menos 1 y 3 menos 1. ¿Y cómo saco este 3? Para acá. Para el coeficiente, ¿no ven? Tenemos nuestra fórmula. Va a ser dicromato de potasio. Este tiene menos 2, este tiene más 1. Este más 1 va a pasar acá. Y este menos 2 va a pasar acá. Ya está, ¿no ven? Y entonces sumamos estos dos. 2 más 1, 3. Ah, entonces de ahí es donde hemos hallado este 3. Resolviendo entonces, aplicando un solver, y me sale 2,7. Ah, ya, entonces ya he hallado I. Entonces puedo reemplazar acá. Y entonces, ¿cuál va a ser mi única incógnita? Mi masa de soluto. Listo. Para acá. Entonces, ya estamos reemplazando datos. Nos dice que nuestra temperatura de ebullición de mi disolución es 87.13. Nos decía, ¿no ve el enunciado? 87.13. Y en La Paz, dice, ¿no ve? Acá claramente dice el enunciado. En el laboratorio de nuestra facultad. ¿Y dónde está nuestra facultad? En La Paz, ¿no ve? ¿Y cuánto es la temperatura de ebullición? En La Paz es 87 grados centígrados. Ah, ya. Entonces, menos 87. Aquí van a tener mucho cuidado. Ojo, les repito. Nos está diciendo en La Paz. ¿Qué pasa si nos diría a nivel del mar? Ah, en ese caso, mi temperatura de ebullición para mi disolvente va a ser 100 grados centígrados. ¿Sí? En cambio, si nos dice en La Paz, va a ser 87 grados centígrados. Esa parte, chicos, lean muy bien. Este ejercicio lo voy a anotar al final acá. Van a volverlo a hacer, pero para nivel del mar, ¿ya?
Listo. Entonces este ejercicio lo van a volver a hacer. Ya. Aquí. Entonces, como estábamos acá analizando, ya. Luego tenemos nuestro factor de Van Hoff, 2,7, 0,52. Luego mi masa de soluto, que hemos dicho que iba a ser mi incógnita, ¿no ve? Por 10 a la 3 sobre 1000 por 294. Ya me ha dado, ¿no ve? El enunciado mi masa de disolvente, ¿no ve? El peso molecular puedo determinarlo igual del dicromato de potasio. Entonces nosotros vamos a aplicar acá un solver. ¿Y cuánto nos sale? 27.22 gramos de soluto. Ya. No es complicado esta parte, chicos. ¿Cuál puede ser la pescada, como les digo? Esta parte de la nomenclatura. Ahí es donde muchos se equivocan. Ya. Para el punto de congelación, tenemos igual la misma ecuación, ¿no ven? Vamos a volver igual un cachito para que se puedan acordar de la ecuación. Aquí está. Para mí, 2', ¿no ve? O 2 comillas. Tengo que es la temperatura de congelación de mi disolvente puro menos la temperatura de congelación de mi disolución igual a I por Kc por molaridad. Entonces, para acá vamos a tener exactamente la misma ecuación. ¿Ya ven? Ya la ven, es la misma. Pero en este caso lo estamos desglosando, ¿no ven? ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la temperatura de congelación de mi disolución. Listo. Ya. Entonces acá ya tenemos los datos. Por si acaso el factor I que hemos hallado va a ser el mismo para todos los casos. Si me pidiera presión de vapor para este mismo ejercicio, van a seguir utilizando esta I. Si les pidiera para la presión osmótica, también van a seguir usando esta I. ¿Ya? Lo que sí va a cambiar en este caso va a ser la constante crioscópica, que va a ser 1.86, ¿no? Está acá abajo. La molaridad igual ya tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la temperatura de congelación de mi disolución y directamente lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces va a ser 2.7 por 1,86 grados centígrados molar por, ya tengo la masa, lo hemos hallado en el anterior inciso, entonces puedo escribirlo directamente. 27.22 gramos por 10 a la 3 dividido entre 1000 gramos por 294 gramos mol. ¿Qué me está faltando? Mi temperatura de congelación de mi disolvente. En este caso es 0 grados centígrados. Ojo, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Pero siempre y cuando sea para el agua, ¿no? Cuando el disolvente sea agua. Sea agua. Pero si fuera como hace ratos que veíamos el alcanfor, ¿no ve? La temperatura de congelación del alcanfor es diferente a 0. Les van a dar, eso es lo bueno, les van a dar. ¿Ya? De esta agua no les van a dar el dato porque se supone que ustedes saben que es 0 grados. ¿Ya? Ya aclarado igual esa parte. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta pequeña expresión algebraica. ¿Y qué nos va a salir? Nos va a salir una temperatura negativa, ¿no ve? Entonces nos está diciendo que esta sal está congelando a menos 0,465 grados centígrados. ¿Ya? Solo nos está diciendo eso. Ya, entonces, como les había dicho, para su práctica, entonces, para la práctica, hemos dicho, ¿no ve? Que no íbamos a quedar con muchos ejercicios. De su práctica, de los últimos ejercicios que son de propiedades coligativas, van a ser el ejercicio 4 y van a hacer este mismo ejercicio, pero lo van a hacer con una variante. El último ejercicio, vamos a poner, último ejercicio. Pero a nivel del mar. Ya. Aclarando igual esto. Esto a nivel del mar y en La Paz va a seguir siendo 0 grados centígrados, ¿no ve? Así que su respuesta para el inciso B igual ya va a estar hecho, ¿no ve? Si se dan cuenta. O no. A ver, vamos a ver cómo sacan. Ya. Esto es para propiedades coligativas.
práctica, ¿no? Van a hacer el ejercicio, no está como 4, pero van a hacer, a ver cómo se les puede escribir, a ver, no lo tengo ahorita su práctica, pero es el cuarto del título, ¿no? O sea, tengo la práctica y va a ser el 22, creo, o el 21, 22, 21, 22, vamos a ponerle 22. Último ejercicio, pero a nivel del mar, ¿no ven? Porque el que acabamos de hacer es en la ciudad de La Paz. Ahora, también para la otra práctica, hemos dicho que van a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho ayer, ¿no ven? Este que está en este mismo documento está. ¿Dónde está? Esto no les he pasado todavía, pero les voy a pasar, así que no se preocupen. Ese ejercicio que era por porciones, ¿no? Este ejercicio es súper largo. Vuélvanlo a hacer, por favor. Solo esta va a ser su práctica, ¿ya? Yo agradecería mucho que fueran conscientes de verdad y que ejercicio realizado en clase. Porque al final va a ser para ustedes. Por mí ya les daría más ejercicios, chicos, pero entiendo que están bien ajetreados. Realizado en la clase del día. Ayer, ¿qué fecha era? 10 del 9 del 22. El con porciones, ¿no? El que me hablaba de las 4 porciones. Listo. Eso, chicos, como les decía, por favor, yo agradecería que fueran honestos consigo mismos y ustedes hagan por su cuenta. Claro que si en una parte están fallando, vean cómo lo hemos resuelto. Ahí digan, así es. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Voy a estar al pendiente igual de sus dudas y hasta aquí acabaría la clase. Gracias.